Muy buenos días, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a esta pequeña conferencia, la cual vamos a pretender contarles a ustedes sobre el tema del mar. El día de hoy pretendo contarles de mi experiencia relacionada con el mar. Entonces ustedes pensarían, ¿qué formación creen que tengo yo? ¿Cierto? Entonces, cuando uno habla del mar, pues creerían que soy biólogo, porque es lo que más hemos visto del mar, la biología, la diversidad. Pero no, soy ingeniero. Y como ingeniero he abordado el tema del mar desde diversas perspectivas, desde lo social, desde lo económico y desde la ingeniería en sí mismo. Entonces con eso me da la entrada para preguntarles a ustedes, cuando ustedes están allá en casa pensando en el mar, ¿qué se les ocurre del mar? ¿Qué se les había ocurrido, por ejemplo, cuando piensan en el mar? ¿Qué es lo primero que piensan? Aparte de la biodiversidad que ya acabo de contar. Pues yo creo que el imaginario del mar que tienen ustedes, ¿cuál sería? Digan, cualquier cosa. ¿Turismo? Exactamente. Pues inmediatamente ustedes piensan que el mar es el mejor lugar para irse allá a vacacionar, a pasarla bien rico, bien sabroso, sentadito en la playa, olas, palmeritas. Y entonces encontramos que en las costas y en las playas y en los mares, pues es uno de los mejores lugares de recreación. Pero ¿será que ese es el único uso que tienen los mares y las costas? Pues no, si empezamos a indagar un poquito más allá y nos sentamos ahí en la playa y decimos, bueno, aquí está el hotelero, pero también me vinieron a traer un juguito, o me trajeron unas frutas, o me trajeron un pescadito, entonces ¿de dónde viene eso? Ah, alguien tuvo que haberlo pescado. Entonces hay una actividad en el mar que es la pesquería, y para poder pescar tuve que haber ido en un buque o en una nave, y para poder estar aquí sentado disfrutando de mi playa, pues atrás hay un hotel, y ese hotel alguien tuvo que haberlo construido sobre el terreno costero, y para poder construir ese hotel tuvieron que haber hecho vías, y para poder hacer vías a lo mejor algunas pasaron por la costa, y también para poder hacer eso a lo mejor tuvieron que traer productos, y esos productos los trajeron ¿de dónde? A lo mejor trajeron de Europa, entonces tuvieron que traer a través de un puerto, y para través del puerto entonces tratados de libre comercio. Entonces de repente te das cuenta que el simple hecho de la relación que tenemos nosotros como un simple citadino en Bogotá, en Medellín o en cualquier lugar del país, tiene una gran relación con el mar y con las actividades y usos que ahí se desarrollan. Pero ¿qué más actividades podemos encontrar? Pues también actividades, esas son las normalitas que nos imaginaríamos desde la perspectiva de usuario normal. Pero resulta que hay más cosas. Por ejemplo, una ciudad costera, ¿qué hace con sus desechos? Con sus aguas residuales. Pues las bota al mar. Y para eso tiene que diseñar un emisario submarino. Una industria petrolera que les hablaba ahorita, por ejemplo, para mover el barco, entonces el diésel. Entonces en algunos países, aquí apenas estamos incipientes en eso, decimos vamos a hacer exploración de hidrocarburos en el mar. Entonces, ¡ay, qué peligro! Porque la biodiversidad y todo eso. Pero ahí es donde empiezan a coexistir usos. Desarrollo, sostenibilidad, ¿qué queremos? ¿Conservación de recursos o ser una potencia mundial en hidrocarburos? Entonces ahí es donde empezamos a encontrarnos con una cantidad de actividades y usos en la costa. Y muchos más que nos podríamos imaginar alrededor de los puertos, alrededor de la ingeniería. Alrededor de la normativa legal, o sea, por ejemplo, ¿qué relación tiene un historiador con los mares y las costas? O sea, el haber conocido nuestro pasado, el haber conocido que venimos de los fenicios, que venimos de comerciantes, pues nos permite ubicarnos en una zona costera y entender muchísimo mejor cada una de esas actividades y usos. Y ahí me surge una pregunta. ¿Qué pregunta es? Actividades en la costa, usos, pero ¿qué impactos estamos generando sobre nuestra costa? Entonces, impactos antrópicos. Resulta que nuestras playas, nuestras costas, nuestros mares se contaminan, se erosionan nuestras playas, se inundan nuestras ciudades. Se inundan. Pero ¿será que las inundaciones son responsabilidad nuestra? El vertido al mar, sí. La erosión, tal vez. El desarrollo de la ciudad costera, tal vez. Pero cuando decimos que la ciudad se inunda, nos aparecen otros impactos. Y esos son impactos que son los impactos climáticos. Y ahí nos aparece un concepto muy importante que es la variabilidad climática. Entonces, cuando nos paramos en la costa y pensamos en estos impactos antrópicos, también vemos que a veces en nuestras ciudades estamos ahí en la playa, en la costa, tomando una cervecita bien sabroso y nos dicen, no, venga, todo el mundo evacúe porque se va a inundar esto. Empieza a llover y eso se inunda. O vienen marejadas y eso se inunda. ¿Por qué se inunda eso? Porque nos aparece otro impacto. Son los impactos climáticos.
Y esos impactos climáticos, algunos pues aparecen alrededor de un concepto muy discutido por algunos, que es el cambio climático, el cual hemos hecho disertaciones muy profundas alrededor del tema, pero hay otros que son la misma variabilidad climática. Todos los años, en ciertas épocas, vienen, por ejemplo, fenómenos de huracanes. ¿Quién no ha oído hablar de un huracán? ¿Y quién no ha oído hablar que una ciudad costera se ha inundado? Pues precisamente el conocimiento que tenemos de ese coletazo de huracán que viene de África, que pasa por Centroamérica, por las islas y que va hacia la Florida, ese coletazo que nos golpea hacia San Andrés o hacia el Caribe, pues es muy importante y nos puede inundar nuestra costa. Y tenemos que tener conocimiento de él, de esa variabilidad, porque esos impactos naturales también nos afectan nuestras costas. Entonces, sobre ese punto ya aparecen varias preguntas. ¿Cómo hacemos para desarrollarnos? ¿En qué contexto nos desarrollamos? Y aparecen las normas. ¿Qué normativas nos aparecen sobre la costa? Nos aparece hasta dónde ponemos un hotel o hasta dónde podemos poner un puerto, quién da la concesión de ese puerto, y ahí aparece la interacción entre el Estado, ya no solamente ingeniería, ciencia, sino que aparece un Estado regulador. Pero lo que pasa es que no podemos regular el mar como si fuera el continente, como si fuera la montaña, porque la montaña y los planes de ordenamiento territorial, las políticas, las normas de la montaña no son las mismas de una zona costera que es altamente dinámica. Entonces, sobre esas normas, entonces el país empieza de manera incipiente a desarrollarla, pero todavía estamos escasos. Todavía usted pregunta qué normativa hay para construcción de obras costeras y no la hay. Así como hay un código sismo resistente, debería existir una normativa para obras costeras. Usted mira los planes de ordenamiento territorial y todavía son basados desde Bogotá, desde el continente, no desde la costa. Entonces, ahí tenemos que tener más mano y tenemos que pensar cómo interactúa más esa academia, esa ciencia, ese conocimiento que cada uno de los investigadores, los científicos y los profesionales generan, todo más enfocado hacia el mar. Y entonces, por ejemplo, dice, un arquitecto, yo no tengo nada que ver con el mar, pues los arquitectos urbanistas tienen que ver con el mar en la medida que tienen que ver con las normativas que se desarrollan, ¿listo? O los abogados, lo mismo. Y ahí nos aparece, hablando de normas, un reto más grande para este país. De repente alguien nos dice, no podemos seguir siendo acá endogámicos, exportándonos entre nosotros mismos, no, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que exportar y tenemos que importar. Y entonces empiezan a hacerse dentro de las normas tratados de libre comercio. Y entonces Colombia hace tratados con Estados Unidos, hace tratados con la China, empieza a desarrollar unos grandes tratados de libre comercio. Y usted se para ahí sobre el mar y sobre la costa, y entonces ahí viene la gran reflexión que yo tengo alrededor de este tema. Estamos en un país con 3 mares, 2 de agua y 1 de papel. El mar Caribe, el mar Pacífico y el de papel, el que está en las normas. Las normas, algunas incipientes, normas como de tratados de libre comercio, políticas, pero ¿qué tan capaces estamos de enfrentar eso? ¿Tenemos suficientes puertos para exportar? ¿Los puertos tienen capacidad tenemos carreteras para llegar hasta ahí y ser realmente competitivos? ¿O al contrario, esos tratados de libre comercio nos abren al mundo, pero a la vez nos ponen en una situación más vulnerable? Entonces requerimos ingenieros, tecnólogos, científicos, investigadores que trabajen en el mar. Y ahí, ¿por qué nos aparece esto? Porque el sistema es altamente frágil y complejo. Cualquier acción que hagamos sobre el mar, que hagamos sobre la costa, tiene una respuesta. Si yo desarrollo un puerto, lo pongo aquí el puerto, esta es mi playa, si el puerto está aquí y yo no conozco la dinámica marina, no conozco ese huracán, no conozco las olas, no conozco las corrientes, ese puerto me puede generar erosión en otra ciudad, porque todos los sedimentos que venían del río y que me mantenían un sistema ahí dinámico no me vuelven a llegar, porque ese puerto se puede volver en un obstáculo de sedimentos. Aunque el puerto funcione muy bien para exportar, es grande, está súper bien diseñado, pero se vuelve un obstáculo en el desarrollo de toda una zona costera. Entonces, el sistema es altamente complejo. Y como este ejemplo que les acabo de dar, hay miles de la relación acción humana, desarrollo versus impacto sobre mis ecosistemas, sobre mi costa. Y eso requiere entonces que empecemos a pensar en metodologías y técnicas, pero sobre todo empecemos a pensar en que necesitamos formar una masa crítica para el desarrollo de nuestras zonas costeras colombianas, una masa crítica pensante. Y entonces ahí es donde yo pregunto, ¿cuál es la masa crítica? ¿Será que todo este trabajo, como empezábamos ahora, es para los biólogos? ¿O eventualmente para un ingeniero?
costero que acabo de nombrar? No, aquí hay trabajo para todo el mundo. Un ingeniero electrónico o eléctrico tiene capacidad en el desarrollo marino costero porque hay que desarrollar instrumentación para medir en el mar. Un equipo como una boya, como un radar, como un satélite, requiere ingeniería. Un historiador les comentaba, es importante conocer cómo se ha desarrollado nuestras zonas costeras, los impactos que hemos tenido para poder replanearnos el futuro. ¿Dónde aparece? En las noticias, un comunicador, el manejo que le estamos dando a los medios. Entonces miren que estoy dando un ejemplo rápido. Historiadores, biólogos, ingenieros, toda esa es la masa crítica que necesitamos. Y todo eso soportado además, ¿por qué? Soportado por equipos, tecnología. Este país y en la investigación requerimos desarrollar esa tecnología. ¿Qué tecnología creen ustedes que requerimos para desarrollarnos en las costas? Necesitamos equipos de medición, por ejemplo. Entonces, tenemos que, en la investigación científica, tenemos que tener equipos que nos permitan ir allá a medir las batimetrías, el fondo marino, la topografía, buques, radares, ya les mencionaba, boyas, una cantidad de elementos. Pero también necesitamos modelos numéricos. ¿Qué es un modelo numérico? Un modelo numérico es simular en un computador los procesos físicos. Entonces hay ecuaciones, las ecuaciones que nos enseñó ya Newton en su momento, ¿cierto? Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces las velocidades de flujo son dadas por unas fuerzas del viento. Entonces las corrientes del mar se van a mover por las fuerzas del viento. Entonces, esas acciones de modelado requieren computación, necesitamos ingenieros de sistemas, expertos matemáticos y por último, equipos de laboratorio. ¿Qué equipos de laboratorio podemos requerir? Requerimos canales de diseño de oleaje. Estamos por primera vez en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, construyendo un canal de oleaje de interacción ola-corriente. Es el primer canal de ese tipo en Colombia, donde podemos probar estructuras, donde podemos probar barcos, donde podemos probar estructuras naturales de disipación, como los corales, los arrecifes, los manglares. O sea, es metodologías completas. Laboratorio, campo y modelos. Y bueno, si yo tengo todo ese conocimiento claro, que hemos pasado por ahí, normativas, problemas, acciones, medios, me queda simplemente para cerrar y darles un barrido rápido de qué estamos haciendo en Colombia, qué estamos haciendo en la Universidad Nacional para investigar sobre este tema. Les voy a contar algunos ejemplos para que ustedes imaginen. Uno de ellos es las Islas del Rosario. Las Islas del Rosario en Cartagena, cerca del Canal del Dique. Un día nos llaman a la Universidad Nacional y necesitamos que nos ayuden a pensar y a modelar y a definir metodologías para cuantificar, ¿para quiénes? Para Cor Magdalena, que es un actor político, público, si los sedimentos que trae el río son capaces de llegar hasta las Islas del Rosario. Entonces empezamos a armar un equipo de trabajo, vamos a campo, medimos, allá estamos en barbacoas con la gente, con los pescadores, llevamos la barcaza, medimos, volvemos a tierra, montamos los modelos numéricos y simulamos y modelamos escenarios futuros. ¿Qué escenarios futuros? Si esos sedimentos ante unas posibles esclusas o unas obras de ingeniería van a llegar a las Islas del Rosario o no. La respuesta, muchos escenarios, muchas posibilidades. Entonces, eso, ¿quién toma la decisión si vamos a hacer la obra o no? Luego la tomará el Estado, luego la tomarán los grupos empresariales, pero nosotros como universidad pusimos los insumos técnicos, gracias a que hay una masa técnica. Otro ejemplo, en Antioquia, Urabá. Urabá tiene vocación portuaria, tiene vocación de desarrollo, pero también tiene muchos problemas de erosión, tiene muchos problemas sociales. Entonces había que estimar los mapas costeros totalmente de tasas de erosión, encontrando en algunas zonas de la costa antioqueña erosiones de 1 kilómetro en algunos lugares por pérdidas de puntas, o erosiones de centenas de metros en algunos otros lugares. O cuando empiezas a ver que hay erosiones, encuentras en otros lugares acumulación. Eso, ¿cómo lo hacemos? Con modelos, cuantificando trazas de transporte de sedimentos. Y un proyecto muy bonito, y es que un día nos llama a Parques Naturales y nos dice, es que tenemos en Isla Gorgona un lugar donde anidan las tortugas y la playa donde anidan las tortugas se está deteriorando. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué podemos hacer los ingenieros, que no somos biólogos? Pues miren, necesitamos que ustedes nos digan cuánto se está erosionando esa playa donde anidan las tortugas. Son tortugas únicas en todo el Pacífico oriental, en Latinoamérica, anidan en México, en Ecuador, en Colombia. Entonces
en Costa Rica había que proteger ese santuario de tortugas y esa playa donde anidaban que se está erosionando y que está cada vez inundándose más. Entonces planteamos unas metodologías parecidas de inundación, ya les hablé del huracán, en este caso era el Pacífico, entonces venían los oleajes de todo el Pacífico, los swells inundando, venía la erosión y cómo había cambiado la historia de esas playas, para encontrar una forma de gestionar esa playa en alianza con parques naturales sin intervención natural, porque era sin intervención física, porque era un parque natural. Entonces ese fue otro ejemplo muy bonito. Y otro ejemplo muy interesante es tecnología como sistemas de video. Cámaras de vigilancia, las poníamos en otro lugar que nos llamaron, Cartagena, Colombia, playas de Boca Grande, playas de alta densidad turística. Entonces ponemos unas cámaras y nos dicen, necesitamos monitorizar esas playas y ver si somos capaces de desarrollar algo. Nos montamos en una investigación científica en alianza con la Universidad de Cantabria, universidades europeas, para desarrollar tecnologías, algoritmos que fueran capaces de transmitir en tiempo real, detectar la línea de costa, detectar usuarios, y estamos desarrollando más metodologías y técnicas para medir las olas, todo con unas cámaras desde Medellín, desde Bogotá, monitorear las playas. ¿Para qué eso? Para que el gestor allá en la playa pueda tomar decisiones si ese día hay seguridad o no en la playa, pero ya con tecnología. Y por último, un proyecto que para mí es uno de los más emblemáticos y más interesantes para el país, y es energía marina. ¿Será que es posible generar energía a partir del mar? Pues yo parto de un primer supuesto. Para mí la energía del mar fue lo que me trajo aquí. El día de hoy les doy esta charla porque un día, cuando yo era muy pequeño, así como ustedes tienen algún imaginario del mar, me paré enfrente de una playa y la miré y me enamoré. Entonces yo sentía de manera filosófica la energía del universo ahí presente, el viento, las olas rompiendo, y yo dije, el mar es pura energía. Ahí, así me quedé. Muchos años después, estamos hablando de hoy, 15 años después de haber soñado con ese mar, o 20 años, estamos investigando realmente la energía del mar, desde la perspectiva científica ahora. ¿Qué perspectiva científica? La energía potencial, la energía cinética, cuánta energía le podemos sacar a las olas, cuánta energía le podemos sacar a las corrientes. ¿Y es eso posible? Pues lo hemos cuantificado, tenemos los mapas de potencial de energía para todo Colombia. En San Andrés hemos encontrado energía térmica, en todas nuestras desembocaduras hemos encontrado energía de gradiente de salinidad, el agua dulce, el agua salada. Somos casi potencia mundial en energía de gradiente salino, pero no tenemos la tecnología. ¿Por qué? Porque nos falta investigar más, necesitamos ingenieros electrónicos, de materiales para desarrollar membranas ahí. Y la energía de las olas y la energía de las mareas. O sea, todo eso lo hemos desarrollado y eso pues me permite terminarles diciendo que estamos en un país con retos totales de desarrollo y sostenibilidad marina y costera. Entonces la pregunta es, ¿qué mar queremos? ¿Qué país queremos? ¿Y cuánto cada uno de nosotros podemos aportar? Muchas gracias.